Para ver cómo lo vieron esto en el Congreso, estamos en comunicación con el diputado del Frente para la Victoria, exministro de Economía, Axel Kicillof. Axel, Alberto Pertoni y todo el equipo de Los Votos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué balance haces, digamos, de la sesión de ayer con la caída o el regreso a comisión del proyecto público y privado, pero también qué consecuencias tendría la aprobación de ese proyecto, ¿no? Sí, bueno, empecemos por lo del Ministerio Público Fiscal, que era Bueno, un dale. proyecto que había llevado el oficialismo, que lo mismo que público-privado. Yo creo que una mirada puede centrarse en lo que pasó en el Congreso, en qué diputados hicieron tal cosa y tal otra. En el caso del Ministerio Público Fiscal, que Carrió dijo, pero la verdad es que tanto el proyecto del Ministerio Público Fiscal como el proyecto de asociaciones público-privadas, los dos han tenido un factor común, que es un rechazo prácticamente unánime de todos los que entienden sobre ambas materias y de los perjudicados por ambos proyectos. En el caso del público-privado, nosotros mantuvimos reuniones con la CGT, con los gremios industriales de la CGT, pero también con ADIMRA, los productores metalúrgicos de la Argentina, con la UOM, con, digamos, el mundo de los sindicatos, del trabajo y de los especialistas. Marcaron lo que es evidente, que es que el proyecto que presentó Macri después fue aprobado en el Senado con algunas modificaciones tendientes a mejorarlo de alguna manera, pero absolutamente insuficiente desde nuestro punto de vista. Es un proyecto que abre la puerta primero a que la obra pública, pero no solo la obra de infraestructura como trataron de hacer pensar, también servicios públicos. Prácticamente cualquier cosa podría hacerse ahora, no por las modalidades de contratación normales del Estado, por las leyes naturales y con las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sino que se podrían hacer todas casi directamente a través de esta modalidad de contratación público-privada, que consiste en que un privado presenta un proyecto a medida, se asocia con el Estado, que crea una sociedad anónima para asociarse en una participación, que uno dice, bueno, ¿qué participación va a tener el Estado en esto? No se sabe, no se dice en el proyecto, y a partir de eso se lleva adelante una obra que después debe ser repagada a través de diversos mecanismos, por ejemplo las tarifas, un cargo a los usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que se le ocurre al gobierno Macri ahora, por ejemplo, la verdad es que es infinito lo que se puede hacer así, y todo por fuera de los carriles de las contrataciones del Estado. Se arma una sociedad anónima estatal que se asocia con un privado, se financia de una manera que se estipula en un contrato, es decir, se reemplaza la ley por un montón de contratos distintos y después se pueden cobrar tarifas por eso, para recuperar en 35 años la inversión. La verdad es que es una especie de vale todo que abriría la puerta no solo a la privatización, que es decir, para dar un ejemplo, quieren hacer un puerto, lo pueden privatizar a través de esta ley, haciendo un acuerdo público-privado, que lleve adelante la obra con un financiamiento que no sabemos. Todas las responsabilidades, todos los riesgos quedan del lado del contratista, que es el Estado, y además está dentro de la sociedad anónima a través de una participación que, como te digo, está totalmente libre. Y a eso se agrega que pueden ser extranjeras las empresas, que no hay ninguna normativa que le ponga límite a la compra de productos o insumos importados para hacer las obras. Es decir, no prioriza a las pymes, no prioriza a la industria nacional, no prioriza a la justicia nacional, porque dice que se puede acordar en esos contratos que los diferendos se diriman en tribunales extranjeros. Así que la verdad que es un espanto. Buen día, Kicillof. Estefanía Pozo lo saluda. Buen día, Estefanía, ¿cómo estás? Otro de los frentes que tiene el gobierno nacional en este momento en el Congreso, y del cual estimo que usted sabe bastante, es el presupuesto. Aparentemente hoy querían tener dictamen o firmar un dictamen para ya poder pasar a tratar en el recinto. ¿Cómo ve el tema del presupuesto? Y bueno, lo de público-privado ayer venía de una manera y terminó de otra. Yo creo que precisamente porque
el método del gobierno no es ensayo y error, sino mandar leyes que son realmente de corte extremadamente neoliberal, digamos, de retirar la participación del Estado, en el caso del presupuesto, de ajuste a las provincias, de endeudamiento extremo, mandar leyes que son lo que verdaderamente piensa y quiere hacer el Ejecutivo, y después cuando se encuentra con alguna resistencia, algún rechazo, hacer retoques y, de ser posible, insustanciales, para evitar la protesta. Para evitar la protesta genuina que se genera por las cosas que plantea Macri. Esto es lo que pasó con público-privado. Se puso en contra realmente de todo el arco industrial y bueno, y los bloques que a veces votan con el Ejecutivo y han venido aprobando todas las leyes con el Ejecutivo en base a acuerdos y que después queda como que se mejora la ley o en base a lo que sea. Bueno, esos bloques también están empezando a ser más permeables o a recibir un poco de manera más directa la reacción que se genera de los sectores que son perjudicados. ¿Y esto va a pasar con presupuesto también? Y mira, de momento tenemos que el presupuesto, más allá de las cuestiones macroeconómicas, de las que puedo hablar un rato largo, pero que básicamente se podrían sintetizar en que es un presupuesto que cristaliza el ajuste, la caída del salario, el endeudamiento, que son los pilares del gobierno de Macri en su política económica. Pero a nivel sectorial, Hola. No lee el presupuesto. Hola. Sí, no, te parimos por un segundo, Axel. Sí. Perdón, si uno cierra los ojos y no lee el presupuesto, ¿se imaginan en dónde podría hacer ajustes un gobierno neoliberal como el de Macri? A mí se me ocurre derechos humanos, cultura, educación, se me ocurre, por supuesto, ciencia y tecnología. Bueno, todos esos sectores han tenido en el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo una situación desfavorable en términos de que ya perdieron este año y el año que viene está diseñado para que pierdan más. Entonces, esos sectores se han organizado, han salido a la calle, se han manifestado y probablemente el oficialismo, como suele hacer, con pequeños retoques, intente aplacar las protestas contra sus políticas, contra lo que van a ser sus políticas, porque aún si en el presupuesto ponen recursos, pero después no lo gastan, como pasó este año, que no han ejecutado en términos reales 2% menos que el año anterior en obra pública, cuando la inflación fue un 40% y en construcción un poco más también. Ahora, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Ustedes lo van a apoyar o no? Así como está. Nosotros, así como está, no podemos apoyar este presupuesto. Lo que pasa es que ayer también intentaron hacerlo con público-privado, en acuerdo con algún bloque de los que le ha votado todas las leyes. Dicen, bueno, lo mejoramos y empiezan ahí en el recinto, tal vez en la comisión, a decir, le cambiamos esto, le cambiamos esto, le cambiamos esto. Y entonces, ayer pasó también con lo público-privado. Vuelve a comisión porque dijeron que para conseguir la aprobación habían hecho como 40 cambios en la ley, en una ley cortita, o sea que la ley ya no era la que llegó. Dicho de otra manera, estamos en un proceso de discusión con el oficialismo, con un problema grave que es que la política económica reflejada en el presupuesto no parece poder modificarse desde el presupuesto y no parece el gobierno de Macri tener intenciones de abandonar esta vía recesiva, que es lo que lo lleva a endeudarse, porque una vez que planchan los salarios, impiden la reapertura paritaria, permiten los despidos, empieza a caer el poder de compra, la actividad cae junto con el poder de compra, recaudan menos y tienen que ir por la vía del ajuste. Esto ya pasó durante años en la Argentina. Ahora, por otro lado, el otro día hablamos con Héctor Recalde, que nos decía que no van a hacer lo que le hicieron a ustedes, que fue dejarlo sin presupuesto. Sí, hoy no parece que nuestra decisión ponga en juego la aprobación del presupuesto, porque como se vio ayer en público-privado, cuando entraron al recinto, habían acordado con los bloques que no son el propio, pero que le han votado, lo de buitres, lo de las jubilaciones, la caída de las jubilaciones, todo le han votado, bueno. De hecho hubo un error de un radical, ¿no? También que terminó inclinando un poco la balanza. También hubo dos compañeros del Frente para la Victoria que se tuvieron que retirar por temas de vuelos, o sea que
Sí, esas cosas, qué sé yo, lo que no se esperaba el oficialismo era que un proyecto que habían acordado aparentemente con otros bloques, hacerle algunas modificaciones menores para aprobarlo, que eso no prosperara. O sea que en el presupuesto también la situación está abierta y creo yo, si me permiten, el factor central, el Frente para la Victoria no quiere dejar a Macri sin presupuesto, pero tampoco ha conseguido que otros bloques nos acompañen a nosotros para hacerle planteos de fondo. Entonces estamos en ese dilema, pero me parece que hoy no está en juego. Si el Frente para la Victoria, que no está de acuerdo ni con la política económica, ni con el presupuesto que expresa esa política económica, no conseguimos que haya cambios sustanciales y lo votamos en contra, no estaríamos poniendo en juego que no tenga presupuesto Macri, que fue lo que hizo toda la oposición. Y lo que nosotros, con nosotros, digamos, cuando lo dejó sin presupuesto a Cristina, lo que nosotros le propusimos a la oposición es juntarnos con los gobernadores, etcétera, no para dejar a Macri sin presupuesto, sino para proponerle modificaciones de fondo. Eso no ha pasado, de momento no ha pasado. Todavía hay tiempo porque, más allá de que seguramente hoy dictaminemos negativamente, nosotros seguimos abiertos a una charla, a una discusión que refleje la necesidad de la gente. Nosotros vamos a defender los presupuestos de ciencia y tecnología, por supuesto de universidades, por supuesto de derechos humanos, bueno, todas cosas que hemos hecho cuando éramos gobierno, y que es difícil votar a favor cuando estamos en contra de estas cosas. Pero de todas maneras está abierta la discusión, esperemos que el presupuesto mejore. Hoy es un presupuesto de ajuste y endeudamiento. Estamos hablando con Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de Economía. Axel, por último, bueno, se vino dando toda la discusión en torno al bono de fin de año. Parece haber quedado absolutamente descartada la reapertura de paritarias que se planteaba en un comienzo. ¿Cómo estás viendo el final de esta historia, digamos, no? Porque estamos llegando a una especie de resultado donde algunos sectores lo dan, otros lo dan, el Estado Nacional no se sabe qué va a terminar pasando, las provincias ya dicen que no. Exacto, miren, el año empezó con que el ministro de Hacienda y Macri dijeron que la inflación de este año iba a ser 20 a 25. Y estamos hoy en todas las estadísticas en 40 o arriba de 40. De forma tal que diciendo que iba a ser 20 a 25, intentaron tener una paritaria a la baja. Efectivamente, de alguna manera se logró porque las paritarias cerraron entre 20 y 30. Y la inflación es 40, o sea que la pérdida del poder adquisitivo del salario, que tal vez para algunos del gobierno que piensan que los salarios son muy altos y que los trabajadores son improductivos y faltan mucho, sea una buena noticia, es lo que está generando el problema económico. Dinamitaron el mercado interno, entonces ahora no recaudan impuestos, la economía no crece, la demanda sigue cayendo, la gente, digamos, los comercios no venden, las industrias no venden, las pymes tienen problemas. A esos problemas le subieron la tasa de interés, así que no se puede financiar. A esos problemas le abrieron la importación, así que tienen que competir de forma desleal con otros países que tienen enormes excedentes. Bueno, en esa situación estamos. Yo creo que lo lógico hubiera sido que la paritaria, o sea, los aumentos salariales que queden plasmados en este año estén por encima de la inflación o al menos le empaten. No fue eso lo que pasó, con lo cual aún un bono de fin de año, aunque sea un alivio para los que lo consigan, va a generar una situación donde la paritaria que viene se va a hacer sobre un salario que ya perdió 10 puntos. O sea que tendría que ser la inflación del año que viene más lo que se pretenda crecer el salario más los 10 puntos que se perdieron. O sea que creo que hoy ya se está mezclando la discusión de la pérdida de poder adquisitivo, lo del bono con la paritaria nueva. Lo cierto es que hasta ahora el grueso de los trabajadores, los jubilados, los que cobran asignaciones universales, los becarios, la clase media, que es profesional o asalariada, ha tenido un duro golpe al bolsillo que se refleja en lo que estamos viendo, caída de ventas, imposibilidad ahora en tema de vacaciones, imposibilidad de ahorrar. Antes se discutía impuesto a las ganancias, ahora se discute que no te echen o que la paritaria. Antes se discutía comprar dólares, ahora la gente no puede pagar la boleta del gas. O sea que ha cambiado completamente el panorama. Los reclamos que había, que los hemos discutido como gobierno, ahora se han convertido, eran reclamos, digamos, de
de bienestar, de ahorro, de tener algo más, y los que más ganaban ahora son reclamos de no perder el laburo y no perder la posibilidad de llegar a fin de mes. Axel, por último, en términos de esto que hablabas del antes y el después, se cumplen 6 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. ¿Qué reflexión haces, si nos puedes dar una breve reflexión, sobre qué legado dejó, ¿no, Kirchner, en este sentido? Me parece que Néstor Kirchner para la Argentina y para muchos argentinos significó la recuperación de la política como una herramienta válida para la transformación, como una forma de cambiar la propia realidad y la del conjunto. Yo me acuerdo muy bien de 2001, milité durante todos los 90 y durante toda la época del neoliberalismo, donde no había ninguna esperanza prácticamente, ni en que la política, ni en que el Estado pudiera mejorar la situación de nuestra sociedad. Yo creo que eso se modificó porque Néstor Kirchner vino a traer una revalorización de la política, incluso sobre la economía y sobre los dictados de los centros financieros internacionales. La política en la Argentina era algo que podía transformarle la vida para bien a la gente. Y me parece que eso es un legado que va a quedar marcado en la historia, porque también para muchos de nosotros, yo me acuerdo cuando Menem, a los que le venían a decir, bueno, que había que industrializar el país, que había que hacer una mejora de la distribución del ingreso, le decían, se quedaron en el 45. Bueno, gracias a Kirchner ahora van a decir, se quedaron en el 2003. Los que seguimos pensando que eso es posible, porque Néstor vino a decir que había un sueño para los argentinos que era volver a tener un país para todos. Y de hecho lo hicieron durante 12 años, lo cual creo que le genera a un gobierno como el actual, que está de nuevo tratando de desprestigiar la política, desprestigiar la industria, desprestigiar las capacidades de los argentinos, ¿no? Incluso la retórica. Nosotros nos salvamos si vienen inversiones de afuera. O sea, nosotros no salvemos para nada. En 12 años se demostró otra cosa y creo que en eso el protagonista inicial de ese ciclo fue Néstor Kirchner. Esto lo dice Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria. Axel, te agradecemos por tu tiempo con Futurock y la seguimos la próxima. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un beso.